Amigos, feliz fin de semana y bienvenidos a La Mira. Estás compartiendo la señal de Uchu Televisión que estamos transmitiendo a distintos lugares del país, como es Abancay, la tierra del eterno verano, a Puerto Maldonado, a, por ejemplo, toda la zona sur de Lima y toda la zona norte de Lima. O sea, estamos prácticamente en los lugares más importantes de nuestra capital, como son estos enclaves económicos que tenemos en Lima, y al cual le mandamos un afectuoso saludo en esta tercera edición de la tercera semana de septiembre en La Mira. Hoy estamos con información desde México, donde el presidente Pedro Castillo está en este momento sosteniendo una entrevista, un encuentro, un cónclave de presidentes de Latinoamérica y de Centroamérica, el famoso CELAC. Entonces, ahora vamos a ver en este caso el primer discurso, y con eso damos la bienvenida a La Mira al presidente de Ecuador. En este punto quisiera recuperar el caso que se suele tomar como modelo de lo que pudiéramos ser, la Unión Europea. Me parece absolutamente loable la intención de que alcancemos semejante nivel de integración. Sin embargo, a veces siento que se omite un detalle crucial, y es que después de la destrucción que asoló al viejo continente en la Segunda Guerra Mundial, los europeos optaron por unirse, no solamente a través de declaraciones políticas. Ellos aprendieron muy bien las lecciones de la guerra. Sus líderes buscaron la mejor manera para lograr que holandeses, italianos, alemanes, españoles, en fin, pueblos aparentemente disímiles, sientan que era posible construir un futuro compartido. Y dieron con una solución brillante, como suele ser todo lo que nace del sentido común a través de los lazos económicos. Era una idea muy sencilla, pero muy poderosa también. La prosperidad compartida crea un sentido de responsabilidad compartida. Si tenemos un interés comercial con un vecino, entonces nos importa lo que le pase a ese vecino. Queremos que le vaya bien, queremos proteger la relación. Si nos va bien con él, entonces seguramente vamos a querer venderles más cosas u obtener de él mejores productos, servicios e inversión. Por ello, crearon una gran unidad aduanera. De hecho, la primera versión de lo que hoy conocemos como la Unión Europea se denominó Comunidad Económica Europea, uniendo los intereses de sus ciudadanos en relaciones económicas reales, estables. En este caso, Guillermo Lasso, el actual presidente de Ecuador, creo que uno de los presidentes que de verdad ha sobresalido en este encuentro de la CELAC y que ha tenido en este caso, una visión latinoamericana de qué es lo que debemos de hacer, en este caso, los países que nos encontramos en esta parte del hemisferio. Yo creo que efectivamente nosotros todavía no hemos terminado de entender de que nosotros tenemos economías sumamente complementarias. Como decía el presidente de Chile, el actual presidente de Chile, él decía de que justamente nosotros lo que tenemos que hacer es, primero una complementariedad económica a la cual no hemos llegado con Chile todavía. El Tratado de la Alianza del Pacífico fue una formidable fórmula económica para complementarnos económicamente y salir a negociar las exportaciones de los países que tenían en ese momento
la más alta, los índices más altos económicos a nivel de Latinoamérica. Entonces, yo creo que podía haber sido esta alianza del Pacífico de verdad un motor en la cual estaba Colombia, estaba México, estaba Perú y estaba Chile. Entonces, yo creo que esto, o sea, lamentablemente creo que no se le está dando el dinamismo al cual en muchos casos ha permitido el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, creo que estamos perdiendo, en otras palabras, la perspectiva. O sea, los presidentes de Latinoamérica, y ustedes seguramente van a poder escuchar a algunos otros, no tienen la misma claridad que Guillermo Lasso. Este presidente ecuatoriano que se abre como un abanico a la economía mundial, que está pensando justamente en tener esta complementariedad económica, en que los países de Centroamérica debían de ser vistos como hermanos menores en este caso de los países de Latinoamérica, los más grandes. Y yo creo, sinceramente, que esta complementariedad económica y el sueño de Bolívar, el sueño de Bolívar que pensó justamente en tener una América unida, no está siendo atendido en este momento. Y este pecado que estamos cometiendo los latinoamericanos en este momento, de no unir nuestra economía, de no tener una sola moneda, de no tener capacidad de negociación con otras partes del mundo, nos va a tener una gran deuda en el futuro. Yo solamente les hago un ejemplo, amigos televidentes. ¿Qué hubiese sucedido si los países de Latinoamérica y los que están incluidos en la CELAC, por ejemplo, llegaban en este caso, por ejemplo, a negociar las vacunas con las farmacéuticas? ¿No hubiese sido un gran beneficio para todos los países? ¿No hubiese sido en este caso lo que sucedió con Estados Unidos o lo que sucedió con Europa, que tuvo esa capacidad de negociación en el cual les sobraban las vacunas? Son más de 150,000 peruanos que se han tenido que salir del país y buscar esta ayuda de Estados Unidos y de otros países, Rusia entre otros, con tours que han permitido de que nuestros compatriotas estén vacunados. O sea, lamentablemente en el Perú ha sucedido una cosa bien curiosa. O sea, lo que aparentemente iba a ser una igualdad en el desarrollo de las vacunas ha sido una total desigualdad. Porque los residentes de zonas acomodadas en Lima, justamente ellos estaban vacunados, vacunadazos diría yo, estaban vacunados meses antes que llegue la vacuna para los sectores, o sea, como en este caso 50, 60, como se dividió a la población. Entonces, o sea, no puede suceder este tipo de cosas. Y yo creo que en este caso, esta visión de este presidente ecuatoriano es de verdad muy importante para los países de Latinoamérica. Y entonces veamos en contraparte qué propuso nuestro presidente de la República, Pedro Castillo, en este encuentro importante de la CELAC en México. Señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos de México. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, señor presidente del Consejo Europeo, señora secretaria ejecutiva de la CEPAL, señoras y señores jefes de delegaciones, cancilleres, miembros de todas las delegaciones. Reciban ustedes el saludo fraterno del pueblo peruano. Traigo el saludo para todos los que estamos en esta sala, de los hermanos quechuas, los aymaras, los aguajún, los conibos, los shipibos, los hombres y mujeres que nunca han tenido voz en mi patria. Pero el día de hoy me siento fortalecido porque es la primera vez que salgo del país como jefe de Estado recién asumido. Y creo que en esta cumbre que hoy se reúnen las personas responsables de los estados, creo importante decirlos que a los países de América Latina y el Caribe, un testimonio inequívoco de la vocación histórica que nos llama a la más grande unidad e integración de nuestros pueblos.
bajo el manto de la pandemia que hoy también nos reunimos, hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo, desunidos nada. Millones de compatriotas, millones de hermanos peruanos que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia. Y esta pandemia que ha llevado a millones de personas en el mundo, incluido más de 200,000 peruanos. Y por eso debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto, donde hagamos el mayor de los esfuerzos para facilitar que nuestros territorios cuenten con el acceso al financiamiento internacional que se requiere para contribuir a la enorme tarea que venimos desplegando en la recuperación y en la reactivación de nuestras economías duramente golpeadas. Por ello, saludo a estos y otros temas centrales para nuestra región, como la consolidación de nuestra democracia, la seguridad alimentaria, el acceso universal a la educación, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, una lucha contra el cambio climático, contra la corrupción enquistada en todos los estamentos de los estados, contra el crimen organizado, contra el problema mundial de las drogas, contra el terrorismo. Hay que luchar por la protección de los derechos humanos, las libertades de todas las personas, la igualdad de género, el respeto a los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros. Hay muchos pueblos que se encuentran esperando que sus autoridades y sus gobiernos hagamos algo por ellos. Creemos importante manifestar que la integración de América Latina y el Caribe debe ser una tarea permanente, debe ser una actividad diaria, para que de una vez por todas cumplamos de atender las grandes necesidades por encima de comprensibles y naturales diferencias ideológicas y políticas. Por ello, saludamos que en esta cumbre se acuerde el establecimiento de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que fortalecerá nuestras capacidades regionales a través del progreso tecnológico y científico. Es igualmente importante la creación del Fondo CELAC para la respuesta integral a desastres, que permitirá brindar el apoyo que requieran nuestros países en situaciones de emergencia. Señoras y señores, la necesidad de la integración latinoamericana y el Caribe no es un tema coyuntural, sino de verdad es una gran necesidad. Con ello habremos cumplido el sueño de Bolívar, de San Martín y también el gran sueño de Túpac Amaru, que por lo temprano que se hizo y lo aislado que se encontraba en el plano internacional, pero ese sueño que tuvo, hoy tenemos que hacerlo realidad. El siglo pasado, nuestro amauta José Carlos Mariátegui reforzó también esta concepción al plantear que emanciparnos de la pobreza no era una tarea de carácter nacional, sino internacional. El gobierno que presido, electo por la voluntad libre y soberana del pueblo peruano,
se ha propuesto iniciar una nueva etapa en la vida de la República, 2 siglos después de proclamada nuestra independencia. Por ello, en el marco del Estado de Derecho, del sistema democrático y su institucionalidad, de la cual nos debemos, consideramos necesario hacer las reformas que las mayorías del país, que el país exige, para reafirmar nuestros logros y corregir los defectos en su estructura política, social y económica que han hecho posible que persistan fenómenos tan perniciosos como la pobreza y tan extendidos como la exclusión y la falta de oportunidades. Con ese mismo espíritu, hago aquí un llamado a seguir trabajando por la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, que venimos construyendo con empeño en este y en otros espacios de integración, cooperación regional y subregionales, y de cuya evolución y desarrollo hemos extraído lecciones valiosas en torno a nuestros aciertos. Por ello, extiendo mi reconocimiento a México, nuestro fraterno anfitrión, por buscar su posicionamiento oportuno sobre la base del consenso y de nuestros intereses comunes, así como para canalizarlos a través del diálogo, el entendimiento y la cooperación con importantes socios extrarregionales como la República Popular de China y la Unión Europea. El Perú se hace presente en esta cumbre en un momento expectante de su historia. Al conmemorar el bicentenario, en este horizonte estamos convencidos de que nos encontramos y nos reconocemos con ustedes, nuestras hermanas y nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, en esta oportunidad de estados y de pueblos que debemos preservar y fortalecer. Al reflexionar sobre estos acontecimientos históricos, quiero concluir mi mensaje al anunciar que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación. Caso contrario, este sentido encargo del Perú profundo caerá en saco roto. Es momento de pasar a la acción. Es tiempo de pasar de los discursos a la acción. Unidos todos, desunidos nada. Muchas gracias. Señor Pedro Castillo, ahora le vamos a dar algunas pequeñas sugerencias desde este humilde espacio. Primero, pensamos de que efectivamente la Unión Latinoamericana y de los países de Latinoamérica o de Centroamérica debe de darse en base a objetivos. O sea, no se unen la gente por gusto, no se une con un matrimonio, no es la unión de dos personas porque quieren estar juntas, caminar juntas, no. La unión se hace en base a objetivos, a cosas en común, a la procreación de los hijos, a la educación de los hijos y a una serie de cosas que van junto con el matrimonio. Y de igual forma va en los objetivos de los países. Los países tienen que sentir que se complementan económicamente, que en este caso hay un principio, principalmente una búsqueda de desarrollo económico, un apoyo de una economía común, etcétera, o sea, una economía macrorregional común. En base a esos objetivos es que los países se unen. Por ejemplo, como estaba manifestando antes, los países de esta unión de países que fue Colombia, Ecuador, Chile y Perú, tenían objetivos económicos principalmente y por eso la Alianza del Pacífico tuvo mucho éxito y negoció con Canadá y con Estados Unidos condiciones ventajosas en el aspecto económico. Entonces, yo creo que en base a discursos no vamos a caminar, como dice, de la palabra a la acción. Tenemos que tener visión, común, visión de país, visión de objetivos en común con los países para que se unan y para que de verdad crean en esas palabras.
Entonces, yo creo que este CELAC está terminando de ser otro evento internacional en el que se dan unos discursos fabulosos, como el del presidente López Obrador, que es un gran maestrazo en la comunicación. Yo he tenido oportunidad de escucharlo muchas veces en México y la verdad que dista mucho de lo que tenemos ahora nosotros. Entonces, la idea efectivamente es de que nosotros comuniquemos de mejor forma nuestros objetivos. Yo creo de que, por ejemplo, el presidente Castillo no tiene una gran locuacidad para comunicar las cosas. Pero eso no quiere decir de que sea una mala persona, de que, sea un mal presidente. Él puede delegar, pero tiene que delegar a gente de bien, a gente preparada, a gente no necesariamente tan ideologizada en los temas, que sean más técnicos. Entonces, él puede delegar estas funciones de comunicar adecuadamente sus objetivos. Entonces, yo creo que esto se tiene que saldar ya y tenemos que observar a nivel internacional algunos pequeños detalles. Yo le quiero hacer una preguntita al señor Pedro Castillo, a nuestro presidente, con buena intención. ¿Usted cree que en México la gente no usa sombrero? ¿Usted piensa que en México o en Cusco o en Arequipa los chacareros no usan sombrero? ¿Usted sabe para qué se usa de verdad, señor Pedro Castillo, los sombreros? Se usa para protegernos del sol. Le está hablando a usted un cholo cusqueño, nato, nacido a una cuadra de la Plaza de Armas de Cusco. Yo más cholo que mucha gente en este país, creo que no hay. Entonces, acá estamos hablando de una persona, de un provinciano, en el buen sentido de la palabra, de la provincia de Cusco, no de la región de Cusco, sino de la provincia de Cusco, que soy descendiente inca, soy de raza cobriza, y se lo digo con mucho cariño y en forma fraternal. Los sombreros, señor Pedro Castillo, se usan, pero se usan para protegerse del sol y hay que guardar las formas. En un foro internacional no podemos ir con ese tipo de amuletos a mostrarnos como con plumas o con sombreros. La gente no lo ve totalmente bien este aspecto. Podemos tener nuestro sombrero y dejarlo en la mesa por respeto a los demás, porque ahí hay presidentes, primeros ministros, etcétera, etcétera. Entonces no necesitamos caminar con nuestro sombrero sentados y en todos los lugares para que piensen de que somos de un estrato popular. No, señor Pedro Castillo. Tenemos que guardar en este caso las formas y yo creo que, no necesariamente a usted lo quieren ver como estampita en la misma forma como lo vieron en la campaña, caminando por las calles con su sombrero. El sombrero chotano no tiene nada de pobre. El sombrero chotano primero está hecho con paja tejida de Ecuador. Y ese sombrero al cual yo me he pedido varias veces, un buen sombrero tipo chalán, ese sombrero no baja de 600 o 500 soles en el Perú. No baja, no es una cosa popular, no es una cosa económica. Que muchos de nuestros paisanos cajamarquinos se lo pongan, es porque justamente la calor es infernal en la zona de Cajamarca. Entonces, señor Pedro Castillo, ya vamos modernizándonos, ya no somos candidatos, somos el presidente de la República y tenemos que demostrar e imponer algunas ideas. Algunas ideas como las que nos ha venido a compartir nuestro amigo Lagarto. Y cuando tenemos siempre la presencia del expresidente Vizcarra en los foros a nivel del país y cuando tiene una entrevista, justamente le salen por los poros toda la piconería que ahora está sintiendo de no ser ya el presidente de la República. Entonces,
le hicieron una entrevista en el canal del Estado, en su canal que todavía sigue gobernando él, porque él todavía tiene sus hilos en el poder del señor Pedro Castillo, al cual lo ayudó también bastante en esta elección. Entonces, tuvo una entrevista y la vamos a poner para disgregarla un poquito más. El señor Vizcarra en La Mega. Entonces tenemos el presidente del Perú y tenemos el que me permite ser absolutamente imparcial y opinar como cualquier ciudadano, veo con suma preocupación. Veo un gobierno que no tiene rumbo, veo un gobierno que lo más importante no tiene liderazgo. Un gobierno debe tener una cabeza clara, definida. En mi gobierno nadie dudaba que quien tomaba las decisiones era yo. Las buenas. Y cuando me equivocaba, las malas. Yo las tomaba y asumía la responsabilidad. Tiene que haber un liderazgo que finalmente delega en los ministros, en los directores y en fin, en los profesionales. Pero tiene que haber una cabeza. No va a ir a ningún sitio un gobierno con dos cabezas. Y tenemos nosotros un gobierno bicéfalo, que tiene dos cabezas. Cerrón es la otra. Por supuesto. Entonces tenemos el presidente del Perú y tenemos el secretario general del partido de gobierno. Que está bien que si quisiera apoyar, que lo haga directamente, pero sujeto al liderazgo y a la jerarquía del presidente de la República. O sea, vemos a un secretario general que muchas veces vía Twitter le enmienda la plana al presidente y que va contra las decisiones. Hoy he visto un comunicado del partido, de la bancada. Donde, respondiéndole al ministro de Justicia. Pero llamándolo ministro invitado, no entiendo. Los invitados son en el proceso electoral. La campaña ya terminó. Claro. O sea, no podemos seguir con la misma mentalidad de campaña. Estás hablando de la lógica de un gobierno de Perú libre, desde esa perspectiva. Y no es así, es el gobierno de todos los peruanos. Y entonces, no hay ministros invitados. Los ministros son ministros de Estado. O sea que si no eres del Partido Perú Libre, tienes el estatus de invitado dentro de las funciones de gobierno. O sea, si tenemos esa concepción, no vamos a poder llevar adelante. Eso debe cambiar. Y entonces tenemos problemas serios donde no se toman decisiones. San Juan del Lurigancho. Hace 9 días, con problemas de agua, del aniego. ¿Y dónde están las autoridades? El presidente en su tierra, que está bien que vaya a su tierra, pero que vaya y regrese en el día a seguir trabajando. ¿No? Tenemos Ahora mismo la disputa con Abimael Guzmán, el cadáver de Abimael Guzmán. No puede ser. Hay que rechazar así categóricamente el terrorismo. Y hay voces dentro del gobierno que son medias tibias. O sea, no puede ser, ¿no? Y tenemos 36 horas de Abimael Guzmán muerto y que no se sepa qué hacer con el cadáver. O sea, de una vez por todas tomar decisiones. O sea, eso es fundamental. Y el Parlamento, en esta situación de falta de rumbo del Ejecutivo, también entra en la misma espiral. Yo me pongo a ver las diversas agendas de los plenos. Es comisión tras comisión investigadora. Comisión investigadora para revisar las elecciones. Comisión para ver qué hizo los primeros días el presidente. Comisión, o sea... Es muy entretenida, la verdad, nuestra política en el país. A mí me causa muchísima gracia escucharlo al señor Vizcarra hablando del gobierno actual. De un gobierno que tiene 100 días, de un gobierno que se está equivocando en muchos aspectos, estoy de acuerdo, que ojalá comience a tener algunos aciertos también, porque si es que el gobierno llegara a tener algunos aciertos, efectivamente todos estaríamos muy alegres porque beneficiaría. Por ejemplo, necesitamos el enclave energético para que de verdad llegue los balones de gas desde Bolivia lleguen y a un precio económico a los sectores populares en todo el sur del país. ¿Y por qué no en todo el país? Entonces,
Por ejemplo, en ese puntito yo me voy a detener. Pero yo quiero recordar que su jefe, el señor, en este caso Kuczynski, el que lo puso de vicepresidente, él fue el que hizo toda la mañosería del gas de camisea. O sea, él fue el presidente que prácticamente hizo el estudio de mercado para Pluspetrol, y después, cuando él fue ministro de Energía y Minas, lo implementó. Entonces, esta dualidad de negocio y en este caso gobierno, nos enseñó el mejor lobista del país, que es el señor Kuczynski, el cual después firma, en este caso, la concesión a Pluspetrol, que era su empleadora cuando no era ministro. Y todavía peor, después la ley que se modifica para que pierda esa condición de que era para el consumo interno, lote 87 del gas, lo modifica también el señor Kuczynski, que es su jefe, señor Vizcarra. Y encima todavía él hace lo que hace para Melchorita. O sea, se dan el lujo de decir que en el país no hay consumo interno del gas, que no hay el consumo adecuado para que sea rentable esa operación, y la concentran y la mandan a México a precios de baratija. ¿Para qué? Para que, o sea, pagándonos el PCI de gas a una cantidad ínfima. Y después nos regresan el mismo gas de camisea a precios internacionales. Y resulta que nosotros el balón de 10 kilos en la ciudad de Cusco, en la ciudad de Pichari, donde sale el gas, cuesta 100 soles, señor Vizcarra. ¿Y esto usted no se dio cuenta? O sea, tan buen presidente que usted era. O sea, no se dio cuenta de lo que usted hacía. ¿No se acuerda que su gobierno también era bicéfalo? Era bicéfalo, señor Vizcarra. Y le voy a hacer acordar, porque usted gobernó con Intercor, con el grupo Interbank, y ellos le dictaban qué debía de hacerse en pandemia y en no pandemia, y en los negocios que vinieron después de esta época tan difícil que tuvo que pasar el país. ¿Usted se acuerda o no se acuerda, usted, señor Vizcarra, de todo lo que hizo en el país? El daño tan tremendo que le hizo la falta de compra de las vacunas, por ejemplo, que no nos dejó ni un solo contrato de vacunas en el país. ¿No se acuerda usted de eso, señor Vizcarra? O sea, ahora usted nos va a venir a enseñar de gobiernos bicéfalos. No, señor Vizcarra, usted entregó el país al grupo Intercor. Usted fue el primero que manoseó las instituciones democráticas, y prácticamente fruto de ello, de usted, señor Vizcarra, fue estos dos extremos a los cuales nos hemos tenido que sujetar en las últimas elecciones. Extrema derecha, grupo prácticamente banco de crédito con la señora Keiko Fujimori. Y en este caso, todo lo contrario, destrucción de las estructuras del Estado con el señor Pedro Castillo. No hay nada moderado, y a eso le invitamos al presidente Castillo. O sea, sí hay una cosa bien cierta, que el señor Cerrón tiene que terminar de salir de todas las esferas del poder, de la toma del poder, de la toma de decisiones en el Palacio de Gobierno. Sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, señor Castillo. O sea, usted, yo creo que está yendo en ese sentido, se está un poco desligando de la presencia de Cerrón. Esperamos por el bienestar de nuestro país que sea de esa forma. Pero el señor Vizcarra no tiene, creo que, las condiciones ni la catadura moral para hablar de bicefalía en un gobierno. Yo creo que en ese punto, señor Vizcarra, después de haber tenido un gobierno tan desastroso como el que usted ha tenido, porque, por ejemplo, ahí tenemos en la CELAC al presidente López Obrador. El presidente López Obrador tiene otro level, jefe, otro nivel de estadista. Él
soportó prácticamente la primera ola sin ni un solo día de encierro, señor Vizcarra. Sin ni un solo día de encierro a la economía mexicana. Y cuando llegó lo más alto de la ola, sí hubo prácticamente, igual que acá, se cerraron los negocios y los locales. Efectivamente, pero la ola no destrozó la economía como en nuestro país. O sea, México administró 100 veces mejor que usted, que tenía los mejores y los más iluminados técnicos en el país. Lo único que estaban pensando es cómo sacarle plata al Estado peruano por medio de este famoso grupo económico en el país. Entonces, señor Vizcarra, hay que guardar las distancias. Yo creo que este sin rumbo, efectivamente lo hemos heredado de su gobierno. Este sin rumbo para el país al cual nos ha llevado todo este uso de la pandemia ha sido prácticamente hechura suya, no de este presidente que está asumiendo. Y el liderazgo que dice que ha tenido su gobierno, ha tenido un liderazgo que ha mandado a 200,000 peruanos a la tumba, señor Vizcarra. Y eso es genocidio. Y ha mandado no solamente a 200,000 peruanos a la tumba, sino a millones de personas al desempleo. Acordémonos, señor Vizcarra. O sea, usted es uno de los artífices más nefastos de nuestra época republicana. Y creo que debía demandar más bien a otras personas a opinar de este presidente que recién se está estrenando. Entonces, al vino y al pan, señor Vizcarra. Usted ha estado en la mira. Bienvenido, señor Vizcarra. Y cuantas veces opine, lo vamos a tener acá en la mira. Vamos a pasar a una pequeña pausa comercial acá en la mira y continuamos con más